Ahora sí, ahora sí. Eso es cómo se creó la PlayStation, la consola que arruinó la Navidad. No está bien. Venga. Canción indispensable cuando se trata de hacer videos. Niéguemelo. Nostalfan Plus, Rukia. Nostalgot Cabal. Video traído gracias a los miembros del canal. Sin duda, una de las frases que más repito en mis videos es: la economía no es el fuerte de Latinoamérica. ¿Y la mentira? Si no me creen, miren Argentina. Que este Milei invirtió en criptos y todos los que le siguieron el juego perdieron una la nota. Imagínate. Se, es como ese meme de South Park que lo vamos a poner en un fondo de inversión de riesgos, vamos a hacer esto y aquello y se perdió. Se fue todo. Pobrecitos. Miren, no solamente, miren, ya de por sí le tengo un odio profundo a las criptos por lo de la escasez de tarjetas gráficas que vivimos hace años. Pero esto sabe tan bien. Todos esos cripto bros enfurecidos con el señor. ¡Que viva viva la libertad, carajo! Pobre mire, ¿y ahora qué va a inventar para salvarse de esto? Usualmente haciendo referencia a distintas alternativas que usamos frente a productos y servicios originales debido a nuestra mala situación financiera. Niéguemelo, que todos nosotros hemos recurrido a piratería para jugar juegos o usar programas. Es innegable. La piratería está dentro de nuestras venas como latinoamericanos. Como por ejemplo el ciber como alternativa a tener una computadora en casa, Ares y los MP3 chinos como alternativa Ares. Qué buenos tiempos. Cuando te podías descargar una canción con 20.000 virus incluidos. al iPod y iTunes, o los juguetes bootleg como alternativa a los juguetes originales, como en mi último video, y fue justo en ese video donde mencioné cierto artefacto que le trajo grandes decepciones a muchos niños en la Pobrecitos. Querías una Game Boy. Te daban el jueguito ese que tenía el Tetris y esas cosas, pero en blanco y negro. Latinoamérica y el mundo. Así es, estoy hablando de la infame, destructora de sueños, arruinadora de navidades, la causadora de traumas infantiles, la Polystation. O al menos esa es la ¡Ya reseña la puta consola, Mau! ¡Con un carajo! descripción que siempre le dan. Yo en lo personal le guardo mucho cariño a la mía, aunque claro, he de admitir que a diferencia de muchos otros, yo sí pedí una Polystation en primer lugar. ¿Qué? Espera, déjame asimilarlo. ¿Cómo que hubo alguien que sí pidió la Polystation? ¿Es eso posible? ¿Serio? Y sin duda es uno de los mejores regalos que he recibido en Navidad. No obstante, dejaré mi historia con la Polystation para después. Si son muy jóvenes o con un poder adquisitivo medio o alto, probablemente no hayan conocido esta cosa, pero es básicamente una consola con la carcasa de la PlayStation 1, ya sea el modelo Fat o el Slim. Pero no se dejen engañar, queridos amigos, no corre los juegos de la Play 1, sino que corría juegos de la NES. Ay, Dios, cuando uno... Yo tenía un primo que tenía una Polystation y cuando se enteró de eso, vi cómo su corazón se rompía. Vi la decepción en su cara. Lamentable. O mejor dicho de la Family, que es el nombre de esta consola en Japón, ya que usaba cartuchos de esta misma. Mis intenciones con este video eran hablar de la Polystation como enfoque principal, ya que a estas alturas es un meme navideño sumamente Creo que muchos hemos padecido con eso. popular entre la gente de LATAM, especialmente de mi generación y las anteriores. Diría que para la gente que nació en los 80s, 90s y 2000, porque sí, así de trascendente han sido estas consolas pirata, tanto así que a día de hoy se sigue Super Mario 3, Super Mario, Harry Potter, Defenders, Space Invaders, Donkey Kong 3, Gladius, Galaga.
Oye, tenían buenos juegos. Y algunos eran ports de versiones un poquito más modernas. Siguen fabricando e incluso imitando los diseños de las consolas actuales. Pero, ¿cómo llegamos a tal punto? ¿Por qué sigue siendo tan rentable hacer imitaciones de la Family? ¿Por qué siempre son clones de dicha consola y nunca de la Super Nintendo o posteriores? Porque a los chinos les resulta más barato. Y aparte, pues, Nintendo tiene ojos y oídos para demandar. ¿Por qué hay tantos clones con distintos colores y diseños allá afuera? ¿Por qué 9.999 juegos en uno? Pero antes de empezar con eso, Es la mayor mentira posible. No había ni un 1% de esa cantidad en esos cartuchos. Decepción al máximo. refresquemos la memoria con un poco de historia. A principios de los 80s, Atari dominaba el mercado de los videojuegos. Sin embargo, la salida de un desastroso videojuego protagonizado por un marcianito muy popular llamado E.T. provocaría que muchas Ay, no. El peor puto juego de la historia. Y todo por las cagadas de los ejecutivos. Que en ese tiempo Atari le pertenecía a Warner, así que sí. Ya se imaginarán cómo terminaba esto. Como está pasando hoy día con Dave Zaslav haciendo un desmadre absoluto con Warner. Porque el tipo quiere dinero. Y es suficiente como para no pagarle al gobierno. personas perdieran su fe en los videojuegos y creyeran que era una moda que estaba llegando a su fin. Sin embargo, una compañía japonesa vendría a salvarlo todo en 1983 con su consola Family Computer, usualmente llamada Famicom, la cual saldría en 1985 en Estados Unidos, nombrada como Nintendo Entertainment System, usualmente abreviada como NES, y básicamente salvaría el mundo de los videojuegos. Lo conté así de resumido porque Sí, es una larga historia. Que casi se va a la mierda la industria gracias a ET. Pero por fortuna Nintendo salvó el día. ¿Y ahora qué hace Atari? Sí. que se podría decir que es una historia que cualquier gamer que se respete debería conocer. Yo la conozco de pies a cabeza, pero tengo flojera para contar. Ya habiendo entrado en contexto, me parece que podemos empezar con los orígenes de los clones de esta consola. ¿Cómo se crearon? Y aquí debo de advertir que la información encontrada en internet es muy pero que muy escasa, especialmente en español, y no es algo que esté documentado a detalle. ¡Oh, mira! ¡Un ROM! Sí, era un accesorio que le conectabas a la Nintendo Entertainment System. ¿Para qué servía? Sí. Ahora mírenlo. Siendo un personaje destacable en el Super Smash Bros. Y como es el caso de la creación de las consolas originales, que de esas sí encuentras fechas precisas y hasta datos de su producción. Sin embargo, cuando hablamos de las consolas y productos pirata en general, estos no suelen tener tanta información y la verdad es que se entiende, ya que estos suelen ser de dudosa legalidad, por lo que tiene todo el sentido del mundo que no vaya a salir alguien bien orgulloso a decir, sí, yo cloné la Famicom. A menos que quieras amanecer con 20.000 abogados afuera de tu casa. Y listos para dejarte hasta sin calzones. Vean nada más cómo se pone Nintendo en la actualidad cuando te pones a jugar un título de hace casi 40 años en un emulador. De hecho, hace unos días pasó una historia bastante interesante que un supermercado se llamó Super Mario. Los de Nintendo los demandaron y ¿qué creen? Perdieron. De esas pocas veces en las que supercorporaciones invencibles son derrotadas por gente más pequeña. Y no me imagino cuántos abogados quedaron despedidos debido a ese fracaso. Por ende, es probable que la información sobre quién y cuándo se logró clonar la NES esté errada. Sin embargo, he de decir que la mayoría de los datos coinciden en las distintas fuentes en las cuales encontré la información para esta parte del video, y uno de estos datos que siempre se repiten es el lugar de origen, el cual para sorpresa de muchos no sería en China, sino en Taiwán, en la Ah, sí. La China que según la otra China le pertenece.
Un conflicto que va para largo. Wiki de los juegos bootleg se menciona que en el año 1986 una compañía llamada UMC o United Microelectronics Corporation clonaría la PPU y la CPU de la Famicom original aplicando ingeniería inversa, el cual es un proceso analítico que consiste en desmontar y estudiar un producto para obtener información sobre su diseño, funcionamiento y fabricación. Ya me imagino a las empresas americanas hoy en día con eso de que Trump quiere que los americanos deben ser primero en todo. Con eso de que lo de DeepSeek, la IA China, que nos dejó en el piso. Y pues obviamente nadie quiere ver enojado al Donald Trump. A menos claro que quieras que te haga la vida una mierda. Una vez desarrollados los clones de estos chips, se usarían para crear clones en cantidades limitadas para ser vendidas en China y Taiwán. Sin embargo, estos serían lanzados al público en 1987 y distintos fabricantes crearían sus propias consolas clónicas. Justo en esta imagen podemos ver la placa base de una Famiclone llamada NASA, que fue muy popular en España, por cierto, donde tenemos la CPU fabricada por UMC en la parte de abajo, mientras que la PPU, hecha por la misma compañía, se encuentra arriba. Los chips de la marca Hyundai son las Para alguien que no es experto en electrónica, esto es confuso, porque vas a decir, pero si se ven iguales. No, hay diferencias que no se distinguen, pero que ellas tienen. Y yo lo sé porque yo sé de... Bueno, yo he estudiado mantenimiento de computadoras y yo sé distinguir unos chips de otros. Tampoco es para quebrarse la cabeza tanto. memorias RAM. Como pueden darse cuenta, lo más importante a la hora de clonar la NES fueron estos dos chips, la CPU y la PPU. Ya teniendo estos, los demás podían ser de fabricantes terceros como Sharp, Toshiba, Goldstar, etc. Otra fuente afirma que fueron 3 compañías también de origen taiwanés quienes empezaron a comercializar estas partes de la Famicom en Es cierto, cierto. O pudieron ser más. Espera, ¿qué? ¿Ese era Pedro? ¿Desde cuándo Pedro Picapiedra se fusionó con Super Mario? 1987. Estas empresas serían Taixing Electronics Company Co., Fuse Co., Huang Kixiu, de las cuales no encontré nada de información. Pero básicamente el usuario comenta que si bien es difícil saber si ellos hicieron los clones, sí serían de los primeros en empezar a venderlos. Por ende, tanto UMC como estas compañías Luego, empezarían a hacer negocios con estos chips clones en el mismo año, que es justo el año del cual se han encontrado las primeras clones de la Famicom. ¿Qué es antiguo? De hecho, en el foro NESDev, que es de donde he sacado esta información, el mismo usuario añadió un anuncio de 1987 en una revista donde podemos ver un anuncio de un clon justamente con un diseño casi de la familia original de Nintendo, aunque agregando un sticker de Mario y Peach debajo de la ranura para los cartuchos. Justamente encontramos otras consolas idénticas en Europa y Sudamérica. También Se había armado la grande. Maldita sea, maldito video de trapito. encontré este video del usuario argentino Adersid, quien muestra un Family Game Action Set con la misma calcomanía y mismo diseño, solo cambiando el texto de la parte de abajo a Family Video Game. Ya se notaba que era bootleg. Ya se nota. ¡Te caché! Perdón, no te pido una serie llamada. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Venga, tomar. Y bueno, ya tenemos fechas más precisas respecto al origen de estas copias, remontándonos a finales de los 80s, y también tenemos el lugar, que sería Taiwán, siendo los únicos datos que difieren las compañías creadoras de estos clones, por lo que podríamos decir que pudieron haber sido varias las empresas que realizaron sus propios clones de la PPU y CPU para poder clonar el funcionamiento de la Famicom. Ahora, toca hablar de las distintas empresas que realizaron estos Famiclones, que es el nombre con el que se les conoce a estas consolas Bonito nombre, por clónicas. cierto. Empresas. Entre las primeras tenemos a Bit Corporation, quienes exportarían sus consolas a países como México y otros de Latinoamérica.
Siempre poniendo en énfasis a Latinoamérica. Qué agradable sujeto. incluso teniendo una subsidiaria en Argentina llamada Bit Argentina, quienes se encargaban de importar copias piratas taiwanesas para la Famicom. Lo curioso es que al llegar Nintendo a Argentina, estos se pondrían en contacto con Bit para que estos fuesen al distribuidor. No mames. Qué imbéciles son de Nintendo. Ven que esa empresa, ven que los de Argentina vendían consolas piratas de la Famicom. Y ahora sí deciden hacer tratos con ellos. Nunca pensé conocer a alguien tan, pero tan tonto. Distribuidor oficial de Nintendo en dicho país. Sus clones más destacados son el Bit 72, el cual usaba una carcasa más parecida a la de la NES y aceptaba justo cartuchos de esta misma. También estaba la empresa Young Toys de Sur Corea, quienes fabricaban y distribuían cartuchos clones de la Famicom desde 1987 hasta principios de los 90s. Sus consolas eran publicitadas bajo la marca Pascar, quienes serían demandados por Nintendo en 1990 ya que aparentemente comercializaban copias de juegos creados antes de 1987 a los cuales no se les aplicaban las leyes de derechos de autor. ¿Qué? No, espera. A ver, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que estos tipos encontraron un bug en la Matrix? No me jodas. Pero comenzarían a lanzar juegos recientes como Super Mario Bros. 3, lo que les valdría una demanda por parte de la gran N. Ya mencionadas estas tres compañías, podemos hablar ahora de quizá la más recordada en el mundo de los Famiclones, que es Microgenius. Esta fue una división de la compañía con sede en Taiwán llamada TXC Corp, la cual es muy conocida por sus clones de la Famicom, aunque también se encargaba de desarrollar algunos juegos para la misma. Tales juegos los solían incluir en los cartuchos de sus consolas, sumando también títulos de una empresa llamada Ideatec. Sus consolas llevan el nombre de la Me gusta su nombre, Ideatec. serie IQ, junto al número del modelo, iniciando con el IQ 180, la cual es una copia idéntica a la Family original, simplemente No lo sé, Bob. Se ven iguales. Habrá que ver. cambiando el nombre de la parte de adelante. Podemos ver que una dice Computer Game y la otra dice Family Computer, en la cual de hecho podemos ver el logo de Microgenius. Estos Famiclones son de los más populares debido a dos factores. Uno es que son de los que mejor están documentados y dos porque se encargaban de exportar estos a otros países. Tal es el caso de Polonia con Pegasus, nombre que le dieron a su Famiclone y que en realidad se trata del modelo IQ502 de Microgenius. Mismo caso en Rusia, donde una empresa llamada ¡La madre Rusia! Stippler distribuía los modelos IQ501 y IQ502 bajo la marca Dendy, cuyo logotipo era un elefante. Tuvo un gran recibimiento en dicho país y se estima que se vendieron alrededor de 1.5 millones de unidades solo en Rusia y más de 2 millones en toda la comunidad de estados independientes. ¡A la madre! Los rusos sí que sabían elegir muy bien su piratería. Estas oficiales, multitud de comerciales y hasta tuvieron un programa televisivo, algo así como lo que fue Club Nintendo en México. El impacto de Dendy fue tal que la gente en Rusia se solía referir a cualquier consola como Dendy, bastante parecido a cuando las mamás y abuelas Cierto. Oye, mijo, ya paga la Nintendo. latinoamericanas le decían Nintendo a cualquier consola en existencia. Esto causaba algunos inconvenientes, pues había otras consolas bootleg en circulación, y había quejas constantes y peticiones de reparación hacia el servicio al cliente de Stippler, ya que ellos ofrecían un año de garantía, pero al pedir más información a los clientes se daban cuenta que lo que ellos tenían eran consolas pirata, así que se podría decir que lo que tenían era una copia de la copia. A pesar de lo bien establecida que estaba la marca y que al no existir internet los consumidores no se daban cuenta de que en realidad las consolas de... Pobrecito vato. ¿En serio me están pagando para promocionar un producto pirata? Bueno, al menos le pagan. Y eran productos bootleg, estos no gozaban de la calidad que esperarías de un producto oficial, pues los cartuchos solían romperse y no solían contar con una batería incluida para el guardado de partidas. Debido a la popularidad que ya tenía Dendy, Nintendo lo aceptaría como distribuidor oficial en Rusia. No
no jodas. También con ellos. ¿Por qué? Ay, Dios. O es que los de Nintendo son muy bestias, o los rusos son muy listos. Ay, Dios. Primero los argentinos, luego los rusos. ¿Qué sigue? Sin embargo, Stifler se iría a la quiebra al poco tiempo de realizado este trato, siendo la moraleja de esta historia que nunca distribuyas los productos oficiales de Nintendo si ya te está viendo bien con tus productos pirata. Y ya para finalizar con las consolas de Micro Genius, también tenemos al Nichiman, consola que fue comercializada en Colombia y otras partes de Sudamérica. Dichas consolas solían incluirte dos controles, una zapper para el juego de los patos y un cartucho multijuegos. También tuvimos otras empresas en Sudamérica que tenían sus propios Famiclone. Tal es el caso de la consola Phantom System de la brasileña Gradiente, originada a finales de los 80s. La Brasil. ¿Por qué no me sorprende? Si ellos crearon esa cosa llamada Cibo. cual tiene la carcasa de la Atari 7800 y fue fabricada a base de la NES en lugar de la Famicom, diferenciándose de la mayoría de clones, aunque podías jugar cartuchos de la Family con un adaptador. El control era el del Sega Genesis, por lo que teníamos una consola que corría juegos del NES, tenía una carcasa de una consola de Atari y un control de Sega. Es como si las tres consolas hubiesen tenido una fiesta muy loca. Y este hubiera sido el hijo bastardo. Vaya que sí estuvo loca. Algo un tanto cursiado. La historia tras esta consola es que Gradiente en realidad quería llevar la consola de Nintendo de manera oficial a Brasil. Sin embargo, el único inconveniente es que se tenía que adaptar el sistema de televisión analógica a color utilizado en dicho país, el cual es PAL-M. Gradiente se encargó de hacer esta conversión mostrándosela a Nintendo para convencerlos de lanzar la NES en dicho país, a lo que Nintendo simplemente les respondería un rotundo no. Los Qué hijos de puta. Y luego, ¿por qué está moralmente correcto hackearlos y piratearlos? de Gradiente, ni cortos ni perezosos, aprovecharon que ya tenían las carcasas para el Atari 7800, aunque debido al bajón en el interés a nivel mundial por esta marca y el hecho de que la NES era la novedad, y mejor aún que ya tenían la NES modificada para los televisores brasileños, y para mejorar aún más la situación, no había patente de la NES ni de la Famicom original en Brasil, por lo que Gradiente aprovechó para lanzar la Phantom System y de una vez registrando la patente, por lo que siempre Los brasileños siempre se lucen de este tipo de cosas. Por eso mis respetos a los que comen sopa de macaco. se mantuvieron dentro de lo legal realmente, lanzando juegos de películas que era lo que más le atraía a los consumidores de dicho país. Películas tales como Los Cazafantasmas y algunos otros filmes de terror como Viernes 13 fueron los títulos con los que se lanzaba la No lo sé, Bob. Al juego de los cazafantasmas de la NES lo consideraban uno de los peores juegos posibles. publicidad para dicha consola. Publicidad bastante buena a mi parecer. Obviamente no se lanzaban juegos como los de Mario porque ahí sí se podían meter en problemas con Nintendo. Sin embargo, con un adaptador para cartuchos de Family se volvía posible jugar a todos estos títulos gracias a los cartuchos pirata que rondaban por ahí. Además de esta curiosa consola, en Argentina estuvo la Family Game de la mano de una empresa llamada Electrolab, cuyo diseño era similar al de la Famicom pero redondeado. Parece una PlayStation 1 pero diferente. Por mucho tiempo, mucha gente creyó que se trataba de una consola trucha. Sin embargo, en una reciente entrevista realizada por el usuario Adersid al ex dueño de la empresa llamado Eddie Kiers, él comentaría que él en realidad tenía un trato con Nintendo para fabricar la Famicom. Justo una empresa llamada NTDEC de origen taiwanés eran quienes le surtían los componentes necesarios para su realización, mismos que también fabricaban para la misma Nintendo, hasta que estos últimos los demandaron por lanzar cartuchos pirata en Estados Qué sensibles. Unidos. Pero volviendo a Electrolab, Eddie comenta también que el problema no era lanzar ni fabricar la consola, sino con la propiedad intelectual de los juegos, con el software vaya. Esto se solucionaría pagando regalías a Nintendo por los cartuchos vendidos. Si quieren saber más de la historia les recomiendo la entrevista completa en el canal de Adersid. La verdad es que es una historia bastante interesante. Algunas otras consolas que imitaban la Famicom y que también destacarían serían la Froggy y Dynacom en Latinoamérica, la NASA en España y NASA. Oye, yo pensé que la NASA hacía cohetes espaciales, no consolas piratas. Pero ¿qué fue lo que pasó acá?
la Samurai en India, que de hecho al principio sí fue lanzada por Nintendo oficialmente mediante un distribuidor. Sin embargo, no tendría ventas debido a su elevado precio y Nintendo perdería interés en ese mercado, solo para que posteriormente clonaran la NES y la lanzaran nuevamente con el mismo nombre, pero esta vez a un precio más accesible para el consumidor promedio. Otra empresa también bastante conocida en este mundillo de las consolas Family es la china Subor, quienes comenzarían operaciones desde finales de los 80 y realizarían varias consolas Famiclone como las que ya hemos visto a lo largo del video, siendo la primera en 1989 con su modelo D25. Sin embargo, se volverían bastante populares especialmente en China gracias a sus computadoras educativas, las cuales tenían comercio. Ah, sí, de esas que te compraban tus papás de... Al menos tendrás algo de equilibrio entre estudiar y jugar. Nadie estudiaba, solo jugábamos. Con el mismísimo Jackie Chan anunciándola. Esta computadora lleva el nombre de Xiao Bawang, lo que se traduce al español como Pequeño Rey Tirano, y sería lanzada en 1993 y consistía de un teclado que a su vez era una Famiclone, ya que es capaz de correr cualquier juego de la Family. Incluía su propio cartucho, el cual traía varios programas educativos, como una calculadora, uno donde podemos programar en el lenguaje BASIC. Se parece al lenguaje que usaban las Atari ST. Por si no sabían, Atari, tras la crisis de los videojuegos, empezó a dedicarse solamente a hacer computadoras. Y estaban muy buenas, por cierto. Programas de historia y música, entre otros. Otras empresas lanzarían sus propias computadoras educativas que a su vez también eran capaces de correr juegos de la Famicom. Algunas de estas incluían un mouse el cual era completamente funcional, y usualmente era utilizado en los cartuchos con juegos educativos que incluían estas consolas. También en China tuvimos la compañía Gold Leopard King, quienes llevaron sus consolas hasta España con traducción y todo, siendo ahora Rey de Leopardo. Recordé ese video donde el tuber viejude reseñó esta cosa. Fue lo más genial. Con su mítico eslogan, estudio y entretener, entretener y estudio. Lo que me encanta es que tú ves las cajas de una NES y una Family y te muestran la consola así toda elegante. Y acaso un claro ejemplo del diseño gráfico es mi pasión. Eso no lo voy a negar, eso es cierto. Teniendo letras así bien coloridas con efectos tipo word art, un montón de personajes que no tienen nada que ver como de series animadas, juegos, películas. ¡Oh no! ¿Qué oh, no, pero ya moví. Chingada más. Con su mítico eslogan, Sí. estudio y entretener, entretener y estudio. Lo que me encanta es que tú ves las cajas de una NES y una Family y te muestran la consola así toda elegante. Y acaso un claro ejemplo del diseño gráfico es mi pasión. Teniendo letras así bien coloridas con efectos tipo word art, un montón de personajes que no tienen nada. ¡Rápido! Necesitamos ideas para vender estas consolas. ¿Qué se les ocurrió? Pongamos los personajes que no tengan nada, que los primeros personajes animados que se nos ocurran y los pegamos. Por ejemplo, Aladino y las tortugas ninja. Me agrada tu idea, Jiménez. Póngalo en la caja y a ti te voy a ascender. ¿En serio? Sí, a limpieza. Nada que ver como de series animadas, juegos, películas y hasta futbolistas. Es más, Hubiera sido genial si tuviese CR7. vamos a hacer una caja para nuestra propia Famiclone. Hola amigos, les presento. Mira, mira. Es Kirby. Es el Wow. Es Chuck Norris. Los Spider-Man. Y claro, el Ben 10 con el Jacket incluido. Damos nuestra nueva consola, la PlayStation. Su tecnología es capaz de correr los mejores y más actualizados juegos, pero no solo eso, querido padre de familia, si le preocupa que su hijo no haga la tarea, también tenemos programas educativos, siendo nuestro eslogan chicos de juegos, chicos de estudio. Muy buen eslogan, te lo compro. ¿A qué está esperando para pedirla? Llame ya y le enviaremos un cartucho con 9.999 juegos en uno. Llame ya y regálele una PlayStation a sus hijos para Navidad. Bueno, Similar a las de Subor, estas también eran una especie de computadora educativa capaz de leer juegos de la Famicom, solo que aparentemente de una calidad menor. NOAC, NES en un chip.
Oh. Y bueno, quizá hayan notado con las computadoras educativas que estas no se parecen en nada a las primeras consolas clónicas, siendo que estas tienen forma de teclado. Esto se lo debemos a una tecnología que apareció entre principios y mediados de los 90. Así es, estamos hablando de la tecnología NOAC o NES on a Chip. Dicha tecnología permitía reducir la placa base de la NES a un solo chip, como su nombre lo indica, lo cual permitió abaratar los costes de estas consolas masificando su producción. Pero no solo eso, sino que ahora al tener toda la placa base de la NES en un diminuto chip, los piratas podían ponerse creativos a la hora de elegir una carcasa para sus Mira, hijo. Oh, te traje una consola. ¡Es la Xbox! ¡Sí, es la X Game 3600! Está bien, ¿no? Famiclones, pues recordemos que anteriormente lo más común es que estas consolas fuesen casi idénticas, ya fuese a la Famicom o a la NES. Esto debido a que usaban una copia de la placa base de estas, por lo que estaban limitados a usar carcasas del mismo o mayor tamaño, como era el caso de la Phantom System que usaba la del Atari 7800. Ya con el mencionado chip NOAC se abrió un abanico de posibilidades y fue un parteaguas en el mundo de las consolas pirata, pues se empezaron a lanzar consolas Chinos y taiwaneses. Pues, ¿qué esperabas? China es la fábrica del mundo. que imitaban a las que en ese tiempo eran las consolas actuales, y es aquí donde surge la infame Polystation. Los piratas aprovecharon la fama que estaba ganando la en ese entonces nueva PlayStation para lanzar clones de la NES, usando imitaciones de la carcasa de la recién lanzada consola de Sony, ya fuese en su modelo Fat o Slim, y eran imitaciones que cualquier fan o conocedor puede notar fácilmente. Sin embargo, recordemos que un gran sector de los consumidores de los videojuegos son niños, por lo que realmente quienes... Sí, les va a dar igual la mayoría de niños, a menos que no sean tan... No, a menos que sean muy listos. Les compraban las consolas para Navidad eran los padres, quienes en muchas ocasiones pues no tenían ni idea de cuál era la diferencia entre un Nintendo, un PlayStation y un Sega. Y tampoco podemos culparlos, muy seguramente estaban cansados de trabajar como para todavía estar informados respecto al tema. Además de que pues a muchos de ellos no les interesaba y lo único que querían era conseguir el anhelado regalo para sus hijos. Y fue así como muchos padres serían engañados creyendo que adquirían la consola que su hijo les había pedido para Navidad, ocasionando decepción en muchos niños, que la verdad no fue en mi caso como ya comenté, pero también entiendo a los que sí les pasó de esta forma. Muchos de los que fabricaban estas consolas no tenían ni poquita vergüenza. ¿Qué es vergüenza cuando se trata de negocios? Muchas cajas de estas imitaciones podíamos ver logos de compañías levemente modificadas, como el de Nintendo y Namco, quienes no tenían nada que ver con esto del... Hasta donde yo sé, Namco solo hacía juegos, no consolas. ¿Qué pasó acá, Master? La producción de consolas, sumado a una leyenda que afirmaba tener sonido estéreo, cuando ni la propia NES original... ¿En serio tiene? Sí, en tu imaginación. Ahí también solían incluir cartuchitos que iban desde 4 juegos en 1, 9 en 1, 99 en 1, 999 en 1, 9999 en 1, 9999 millones en 1, y uno decía, no, pues que bueno, ya tengo toda la biblioteca de juegos. Y así podemos seguir hasta el infinito y viceversa. Aquí, pero no. Esto tenía un truco y en realidad la mayoría de los juegos se repetían. Usualmente eran como 15 juegos y los demás eran distintas versiones del mismo pero con algo diferente, ya fuese en colores o con un personaje distinto. En las listas de juegos venían tipo Mario 3, Mario 14, Mario 32, Mario 63, Mario 64, Mario... Espera, ¿qué? ¡No, ese no! ¡No, espérate, no! ¡Nos van a tirar en directo, hijo! Mario 69, ya está mal pedo, te sales. Y como ya mencioné... Creo que nos estamos yendo a la verga con tanto Mario. Ay, Dios, que alguien nos ayude. Solo eran distintas versiones del mismo juego o incluso de otros títulos pero con cambios mínimos. Además de que muchos cartuchos de estos traían imágenes de juegos que ni podía correr la NES. Como por ejemplo, me he encontrado varios que traen imágenes de The King of Fighters, siendo que para una NES sería imposible correr un KOF, a menos que sea una versión downgrade como la versión pirata de Street Fighter 2. ¿Qué? ¿Hay una versión pirata? ¿Serio? Si esto es real, debe valer mucho.
para la Family. Pero esto no se quedaría solamente en Sony y la PlayStation 1, ya que para la siguiente generación llegaría una nueva competidora de la mano de Microsoft. Así es, estamos hablando de la primera Xbox, misma que nuestros amigos chinos y taiwaneses no tardarían en copiar, y se sacarían este modelo, el cual le pondrían el ingenioso nombre de Batman. Perdón. ¿Cómo que Batman? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? También estuvieron los modelos X-Game 3600, donde aprovecharon la fama que estaba teniendo la Xbox 360. Pero esto no es todo, pues también tuvimos la Dreamcast, copia de la Dreamcast, pero que también corre solo juegos de la NES. También tuvimos copias de la Wii, de la Play 2 y hasta la 3, la cual en lugar de ser una evolución fue una involución, ya que en lugar de correr juegos de ¿Qué putas? ¿Con pantalla incluida? ¿Qué sigue? ¿Potabazos? la NES, como era costumbre, simplemente corría juegos del Brick Game, también conocido como el Tetris o el Game Boy de los pobres, según su Oye, eso ofende, viejo. artículo de Wikipedia. Ideas que solamente podrían salir de una gran mente pirata. También me gustaría mencionar la Polystation que tuve, la cual encontré en internet con el nombre de Power Station 2, aunque según recuerdo la que a mí me compraron se llamaba Video Games 2. Igual al final ninguno de estos nombres importó porque mis amigos y yo le pusimos Jueguito Chafa. De cariño, obviamente. Lo malo es que tenía Pac-Man en la caja, cosa que era puro bait, ni siquiera venía incluido el juego. ¡Qué chafa! Esta consola traía un cartucho de 101 en 1. Afortunadamente no se repetía ninguno. Y dicho cartucho decía los géneros de juegos que traía. Aún tengo bien grabada la musiquita del menú. Pero qué nostalgia. Algo que no comenté Elegancia, señores. Elegancia pura. con la Polystation y toda esta amalgama de clones chinos y taiwaneses es que estos eran comercializados en su mayoría en países en vías de desarrollo y usualmente eran vendidos en los mercaditos. En el centro de Monterrey encuentro mucho de eso. Evitando por obvias razones las grandes cadenas de tiendas departamentales. Yo me acuerdo de Gigante. ¿Qué te pasa, cabrón? Además de que aprovechaban lo ineficiente que eran las leyes anti-copyright de estos países e importaban sus productos como simples juguetes electrónicos en lugar de consolas, lo que les permitía saltarse cualquier sospecha por parte de aduana. Lo curioso de mi Power Station 2 es que me la compraron en un Walmart, así es, en un... Wait, ¿Walmart? Dime que la tiendita de la esquina no se llamaba Walmart. Walmart. Traía varios juegos icónicos como el Contra o el Adventure Island, también conocido como el Capulinita en México, el de los bomberitos, este de Skate que era buenísimo, entre otros. Curiosamente, ciertos juegos venían modificados para que cierto fontanero bigotón no apareciera junto a su hermano, y en lugar de aparecer ellos aparecían una especie de duendes o puercos. Y podría seguir nombrando distintos clones, pero creo que ya ha quedado claro que a este punto se hacía imitación de cualquier consola, que nada más corrían juegos de la NES obviamente, pero si pensaban que esta tecnología solo la encontrábamos en consolas pirata, pues están muy equivocados, ya que el chip NOAC también lo podíamos encontrar en DVDs, que además de reproducir películas también tenían juegos de NES integrados. Para no aburrirte mientras vas por la carretera. ¡Qué ingeniosos que son, chinos! Y hablando de mi experiencia personal, en mi casa teníamos una televisión LG con juegos de NES. Según recuerdo eran 15 juegos y el modelo se llamaba Digital SL. Corrección, el modelo no se llamaba así, más bien el menú de juegos. Ah, ok. Estos juegos eran bootleg ya que eran versiones modificadas de distintos títulos originales. Usualmente agregaban el logo de LG y cambiaban elementos como personajes y la paleta de colores. Tal es el caso de este juego de béisbol donde los jugadores eran frijolitos de colores, o como en el caso de Excite Bike, que en este televisor son una especie de carritos en lugar de motos. De hecho yo conocí primero este juego antes de que el de a de veras, por lo que cuando vi el juego original dije, oye, es el juego que salía en la tele. Debió ser una experiencia bastante surrealista. Contrario a lo que se pensaría, la mayoría de estos juegos se jugaban bien con el control de la TV, aunque igual vendían un mando llamado GoldenEye Joyful Commander, el cual tampoco se ve Ah, la madre, parece control de juguetes para adultos. No me pregunten cómo lo sé. muy cómodo, que digamos. Y bueno,
Ya para finalizar con esto, que sí, hubo más aparatos que usaban el dichoso chip, como las consolas pirata portátiles tipo PSP Station Value Pack Thunderbolt Airplane. Pero en fin, ahora que exploramos infinidad de artefactos que usaban el NES on a chip y nos dimos cuenta de lo masivo que fue esto, encontrándolo hasta en productos que no eran ni consolas, ha llegado el momento de responder a la pregunta: ¿por qué siempre la NES? Mm, ¿por qué siempre eran juegos de NES? ¿Por qué nunca Super Nintendo ni posteriores? Y la verdad es que los clones de Super Nintendo sí existieron, sin embargo los clones de dicha consola ya no eran negocio para los piratas, debido a que estos salían más caros, por lo que nuestros amigos no tuvieron interés si no le podían sacar más del doble de ganancia a cada copia vendida. Por eso es que hasta la fecha, quizá más del 95% de consolas piratas siguen corriendo solamente juegos de la NES, solo que ahora la sacan imitando consolas más modernas como la Play 4, Play 5 y Nintendo Switch. O también está la Nanicas. famosa consola SUP, Ah, esta la vi en un directo del Mau. Lo que tuvo que sufrir para jugar. que trae también puros juegos de la NES, y la verdad es que sorprende lo mucho que han durado estos clones en el mercado, especialmente si tomamos en cuenta que iniciaron aproximadamente en 1987, ya va para 40 años, siendo que estamos frente a la consola más pirateada y clonada de la historia. Pero en fin mi gente, esa fue la historia de la Polystation y las Famiclones. Recuerden darle a like y suscribirse, también pueden apoyar al canal ahora desde 9 pesitos y salir en la intro del video. Y un saludo para los usuarios Rukia y Cabal que son miembros del canal. También a Diego Terrones Tulé por adivinar la temática del video. Y tampoco olviden comentar si es que tuvieron una Polystation, qué versión tuvieron y cuál era su juego favorito en esta consola. Yo la verdad no podría decidirme ya que varios fueron joyas, pero sin duda el más icónico fue el Contra. Ya sin más, les Contra deidad. ha hablado Vlad, pásenla bien. Muy bueno, muy bueno. Una buena historia. Y sí, ¿quién de nosotros no ha tenido una consola piratona acá que te puede decir, es lo más barato que me pudieron conseguir mis papás? Me gustó el video. Ya le di su buen like, muy buen hombre. Ya le di su buen like. Ah, ah.